Tribunal Constitucional de Transición viste la causa rol de inaplicabilidad 2860-15, requerimiento presentado por Claudio Valls Morales y otros respecto al artículo 2331 del Código Civil. Tiene la palabra la señorita relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. Como bien se indicó, don Claudio Valls, por sí y en representación de sus 3 hijos y su cónyuge, representado en estos autos por el abogado Jorge Ríos Ibacache, ha requerido la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 2331 del Código Civil para que surta efectos en el proceso sobre indemnización de perjuicios que iniciara en contra de Red de Televisión Chilevisión Sociedad Anónima, rol número C-4309-2013, sustanciado por el 17º Juzgado Civil de Santiago. En dicho proceso, don Claudio Valls demandó a la aludida estación de televisión por cuanto ésta habría difundido en el noticiario nocturno y en otras ocasiones que habría sido el autor del asesinato de una persona. Específicamente, el ilícito, supuestamente, consistió en arrojar a una persona de un bus en la carretera camino a Quilpué. La emisión de aquella noticia le habría causado serios daños patrimoniales, los cuales fueron demandados vía daño moral. Este habría consistido en el fuerte sufrimiento de él y de su familia ante la gravísima imputación que se hizo por el medio de comunicación aludido. Frente a ello, la demandada opuso como alegación que no tenía lugar la indemnización pecuniaria conforme a lo prescrito por la disposición que se reprocha en estos autos. El precepto legal impugnado prescribe que las imputaciones contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante. Pero ni aun entonces tendrá lugar la indemnización pecuniaria si se probare la verdad de la imputación. En cuanto a los fundamentos del requerimiento, alega el actor que al impedir aquella norma la indemnización pecuniaria por el solo hecho de demandarse el daño moral sin demandar daño material, contraviene lo dispuesto en los artículos 1, incisos 1 y 4 y 19, numerales 2, 4 y 16 de la Constitución Política. Lo anterior, en lo medular, ha entendido que la limitación indemnizatoria impuesta por la disposición impugnada vulnera el principio constitucional subyacente de reparación del daño, principio reconocido en los pronunciamientos de este tribunal, por el cual, si bien el legislador puede establecer distintos tipos de indemnización, no puede excluir sin fundamento razonable un tipo de reparación. En lo que se refiere a las citadas contravenciones a la normativa constitucional, argumenta que la aplicación de la disposición cuestionada, primero, vulnera el derecho a la igualdad, toda vez que implica reconocer la existencia de un grupo de individuos privilegiados que, pese a su responsabilidad en la comisión de un ilícito o cuasi delito civil, no tiene la obligación de indemnizar el daño moral. 2. Vulnera el derecho al respeto y protección de la honra de su familia, pues los atentados en su contra quedan impunes en cuanto no permiten que el daño moral sea reparado. 3. Vulnera el derecho a la seguridad jurídica, puesto que se afecta la esencia del derecho a la honra toda vez que quienes lo afecten no responden por ello. Y 4. Por las razones anteriores, se vulnerarían los principios de dignidad e igualdad de los derechos y de servicialidad del Estado. Por presentación de Fojas 156, Chilevisión Sociedad Anónima formuló sus descargos al requerimiento en base a los siguientes 2 puntos que pasan a sintetizarse. Primero, el requerimiento debe rechazarse desde el momento que desconoce la función y derechos que la ley de prensa establece respecto de los medios de comunicación social, cuales en lo medular consisten en informar a la opinión pública de actos o hechos realizados por una persona, con el objeto de cautelar el derecho constitucional de opinar e informar que reconoce el numeral 12 del artículo 19 de la Constitución. A su vez, debe rechazarse, porque Chilevisión no ha incurrido en la figura típica del delito de injurias y calumnias. Lo anterior, toda vez que no se presentan los elementos objetivos del tipo, desde el momento que la expresión del nombre del actor como autor de un homicidio se debió a información obtenida de fuentes oficiales. En cuanto al elemento subjetivo, tampoco se presenta, pues no existe dolo directo ni animus injuriandi, ya que Chilevisión solo transmitió la información y no quiso causar daño al peticionario de autos. Segundo, debe rechazarse el requerimiento, por cuanto la aplicación de la disposición cuestionada no produce efectos inconstitucionales, lo anterior en razón de que la ley de prensa, en su artículo 40, establece la procedencia de la indemnización en el caso de que el medio de comunicación social haya incurrido en el delito de injurias y calumnias. Si el requerente no lo tuvo en cuenta, se trata de un error de estrategia procesal, que no puede intentar reparar por medio de una declaración de inaplicabilidad.
y es que dicha disposición debe preferirse por cuanto se trata de una regla especial que debe primar ante la regla general y, además, porque tutela el derecho fundamental a opinar e informar, al hacer más exigente la procedencia de la indemnización, toda vez que requiere para la obtención de la misma la comisión de los delitos de injuria y calumnia por parte del medio de comunicación. Lo anterior, por lo demás, ha sido explicitado en sus pronunciamientos por esta magistratura. En consideración a todo lo anterior, la requerida solicita el rechazo del requerimiento con costas. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Por la parte requerida de Chilevisión, alega hasta por 20 minutos la abogada Grace Smith. Tiene la palabra. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación de Red de Televisión Chilevisión S.A., solicitando que el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado en contra de mi representada sea rechazado en todas sus partes. Su señoría excelentísima, para efectos de orden, me haré cargo de dos hipótesis que podrían entenderse que están presentes en el requerimiento y en la gestión pendiente. Son dos acápites. El primer acápite, entender que el requerente de inaplicabilidad no esgrimió el estatuto especial contenido en la ley 19.733 en el juicio de indemnización de perjuicios que impetró contra mi representada. Y la segunda hipótesis, entender que el estatuto de la ley 19.733 sí fue alegado por mi contraparte. En cuanto a la primera hipótesis, entender entonces que el requirente no esgrimió el estatuto especial de la ley 19.733. En el escrito de demanda presentado por el requirente de autos se hace mención de este estatuto especial, pero no fundamenta su pretensión en ella, sino que en el estatuto general contenido en el artículo 2331 del Código Civil, que se encuentra presente impugnado en este requerimiento. Para entender mejor este punto, su señoría excelentísima, es necesario tener en consideración que la demanda que da inicio a la gestión pendiente, que sirve de fundamento para el presente requerimiento, si bien menciona la ley 19.733 o la ley de prensa, la nombra en los mismos términos como lo hace con el Código de Ética del Colegio de Periodistas o la doctrina del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, no sirviendo, por tanto, de marco normativo de la demanda presentada en contra de mi representada. Es cosa de leer la demanda, su señoría excelentísima. La pretensión se basa en el Estatuto de Responsabilidad General contenido en el artículo 2331 del Código Civil, que excluye la indemnización por daño moral en contra de los medios de comunicación. En este sentido, su señoría excelentísima, tal como lo señalaba la señora relatora, una acción de inaplicabilidad no puede pretender subsanar un error estratégico procesal por parte de la demandante y requirente de autos al elegir un estatuto que no se encuentra protegido, digamos, la indemnización por daño moral en contra de un medio de comunicación social. Porque, ¿qué significa esto? Si se hubiese esgrimido y alegado el estatuto especial de la ley de prensa, no estaríamos presentes en este momento alegando la posible inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma en cuestión. Si el requirente, por tanto, hubiese tomado el artículo 40 de la ley de prensa, esta discusión en este momento no se estaría verificando. En este sentido, su señoría excelentísima, el artículo 40 de la ley 19.733, que ni siquiera es mencionado en la demanda de autos, digamos, que sirve de base como gestión pendiente, señala expresamente que la comisión de delitos de injuria y calumnia a que se refiere el artículo 29 de esta ley dará derecho a la indemnización de daño emergente, lucro cesante y daño moral. Ahora bien, su señoría excelentísima, haciendo eco a lo señalado precedentemente, en el caso de encontrarnos frente a esta antinomia, digamos, la presencia de dos normas de un mismo sistema jurídico que pueden ser aplicables a un mismo hecho, digamos, a una misma hipótesis de hecho, tal como lo señala el profesor Ricardo Guastini, digamos, hay dos consecuencias diametralmente distintas. Se debe utilizar entonces algún criterio para poder resolver esta precisa antinomia. ¿Cuál es? Entender que se utilice el artículo 2331 del Código Civil, que excluye la indemnización por daño moral, o el artículo 40 de la ley de prensa. En este sentido, su señoría excelentísima, la doctrina sí nos otorga criterios específicos para poder resolver este conflicto normativo.
En este sentido está el criterio de especialidad, en virtud del cual la norma especial prefiere a la norma general. En el caso concreto, su señoría excelentísima, al momento de demandar daño moral en contra de un eventual hecho generador de daño provocado por un medio de comunicación social, debió preferirse, como lo he señalado precedentemente, la normativa contenida en la ley 19.733, por ser esta tanto especial como cronológicamente posterior, lo cual, a todas luces, y es cosa de revisar, digamos, la demanda de autos, no fue realizado, prefiriéndose por la demandante, por tanto, el artículo 2331. Su señoría excelentísima, el requirente, por tanto, no puede pretender que se establezca la inaplicabilidad de una norma, que es una sanción bastante importante y de gran magnitud dentro de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, por estimar que podría provocar eventuales efectos inconstitucionales la aplicación de esta, si en la decisión estratégica de su caso, por tanto, utiliza un estatuto de responsabilidad inadecuado, teniendo otro estatuto que debió preferirse para satisfacer sus pretensiones indemnizatorias. Su señoría excelentísima, la libertad de expresión es un pilar básico de un Estado democrático, y que al momento de dilucidar una colisión de derechos fundamentales, a saber, el derecho a la libertad de expresión y de información y el derecho a la honra, se deberá preferir, por tanto, aquella interpretación que lesione en menor medida el derecho fundamental. En este sentido, si el legislador ha creado un estatuto especial de responsabilidad, estableciendo requisitos efectivamente más estrictos para una eventual responsabilidad por daño moral provocado por un medio de comunicación social, se debe acreditar, por tanto, el delito de injuria o de calumnia, para que, por tanto, se dé pie a una posible indemnización por daño moral, una indemnización, por tanto, de carácter civil. Mal podríamos entender, por tanto, que una norma mal alegada, como lo es el artículo 2331, tiene efectos inconstitucionales. Segunda hipótesis, que sí se ha invocado por la demandante ambos estatutos de responsabilidad, entendiendo que solo fue mencionado, pero en esta hipótesis podríamos entender, ok, el requirente sí esgrimió en su escrito de demanda la ley 19.733 y por tanto alega el estatuto especial de esta ley y el estatuto general de responsabilidad del artículo 2331 que se pretende impugnar. En este sentido, su señoría excelentísima, esta parte entiende que si la demandante ha invocado dos estatutos de responsabilidad con normas diametralmente opuestas, toda la vez que la ley de prensa sí establece la posibilidad de demandar daño moral, es evidente contraposición con lo establecido por el Código Civil. No estamos en presencia de un requisito básico de la acción de inaplicabilidad. ¿Cuál es? Que el precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución del asunto y que dicha aplicación provoque efectos inconstitucionales. En este sentido, su señoría excelentísima, no estamos en presencia de este requisito básico, toda vez que si aceptamos que la demandante sí esgrimió la ley 19.733 en su demanda y el artículo 2331, el precepto legal que resulta decisivo para resolver el asunto, por tanto, no es el artículo 2331, sino que el artículo 40 de la ley de prensa por el principio de especialidad. En este sentido, su señoría excelentísima, este tribunal ya se ha pronunciado al respecto cuando la norma impugnada es alegada en términos complementarios del estatuto especial, tanto en los roles 2237 y 2071 del Tribunal Constitucional, que señala, y pido autorización para poder citar brevemente lo referente a los considerandos. Si bien la norma pudiera ser eventualmente aplicada a la gestión, ella no tiene la virtud de producir un resultado inconstitucional, atendía la amplia facultad que el artículo 40 de la Ley sobre Libertades de Opinión, Información y Ejercicio del Periodismo otorga al juzgador. Que a mayor abundamiento, este mismo tribunal ha señalado que no existe controversia cuando las imputaciones injuriosas se hubieran proferido ante un medio de comunicación, dando origen a los delitos de injuria o calumnia, pues en tal caso prima la norma especial y posterior del artículo 40 de la Ley 19.733. Por tanto, su señoría excelentísima, el precepto legal que se pretende impugnar, a todas luces, no resulta decisivo en la resolución de la controversia sujeta, digamos, al conocimiento de los tribunales de justicia. En este sentido, por tanto, no se afectan derechos fundamentales que, como lo esgrime la requirente, ni el artículo 19, número 2, en relación a la igualdad de poder indemnizar, digamos, por hechos generadores de daño, toda vez que, como lo señalé anteriormente, el legislador se otorga esta posibilidad, ni se vulnera tampoco el artículo 19, número 26.
Su Señoría Excelentísima, por otra parte, este Estatuto Especial de Ley de Prensa no puede ser desconocido en el sentido que al conceder la posibilidad de indemnizar daño moral por parte de un medio de comunicación social, impone una serie de requisitos, tal como lo señaló la señora relatora en su exposición, como es la necesidad de acreditar la existencia de delitos de injuria o de calumnias por parte de este medio de comunicación. Pero Su Señoría Excelentísima, acá nace una pregunta: ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué la norma contenida en el artículo 40 de la Ley de Prensa otorga la indemnización por daño moral, pero previamente requiere que exista y se acredite la comisión del delito de injurias o calumnias por parte del medio de comunicación? Porque se entiende, Su Señoría Excelentísima, y así lo entiende esta parte también, que el régimen de compensación especial que existe en estos casos responde a una legítima consideración que el legislador mantiene con el derecho fundamental a la libertad de expresión, como se ha manifestado anteriormente en este tribunal. En este sentido, Su Señoría, y para terminar mi alegato, digamos, el establecimiento, por tanto, de mayores requisitos por parte del legislador para efectos de poder indemnizar el daño moral por parte de un medio de comunicación social, sin lugar a dudas tienen en la mira el respeto a la libertad de prensa, a la libertad de información. El legislador, Su Señoría Excelentísima, no busca la irresponsabilidad del medio de comunicación social, estableciendo un estatuto especial de responsabilidad. Al contrario, otorga la posibilidad y el derecho de indemnizar el daño moral, efectivamente. O sea, aún más responsabilidad, si se puede decir, que el Estatuto General contenido en el artículo 2331 del Código Civil. Pero sí, atendido a la especial atención que se tiene a este pilar básico del Estado democrático de derecho, cuál es la libertad de expresión, busca mayores requisitos para que un hecho generador de daño sea susceptible de ser reparado el daño moral. ¿Cuál es? Como lo señalé anteriormente, la acreditación de este daño moral a través de la existencia de un delito de injuria o un delito de calumnia, cosa que en la acción que sirve de base a este requerimiento de constitucionalidad no ha sido acreditado por la parte demandante ni requerente en autos. En este sentido, como lo señalé, y para terminar, el artículo 40 establece la responsabilidad en cascada. ¿Qué significa? Estableciendo las responsabilidades del artículo 29, esto es, la participación de forma dolosa en el delito de injuria y, por otra parte, la responsabilidad negligente del director ejecutivo de un medio de comunicación social por no haber mantenido los controles necesarios en la realización editorial, digamos, de una noticia que se expone a la opinión pública. Ninguno de estos acápites, digamos, ninguno de estos requisitos fue probado ni acreditado por el requirente. Por lo tanto, mal se podría entender, digamos, que corresponde la indemnización del daño moral por el artículo 40 en este sentido. Es por eso, Su Señoría Excelentísima, que esta parte solicita el rechazo completo, digamos, con costa de la presente acción de inaplicabilidad, entendiendo que el artículo 2331, en el caso de autos, no provocaría, digamos, eventuales efectos inconstitucionales al momento de la resolución del caso de la gestión pendiente. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señor ministro? Ministro Letelier. Presidente, por cierto, quisiera preguntarle a la abogada, ¿y cómo concilia usted el artículo 40 de la ley 19.133 con el inciso primero del artículo 39, que habla de la responsabilidad penal y civil por los delitos y abusos que dice que se cometen en el ejercicio de la libertad de expresión? Y enseguida dice, se determinará por las normas de esta ley y la de los códigos respectivos. ¿Cómo entiende ese inciso en relación al artículo 40 que usted nos ha mencionado? Su Señoría, a ver, el artículo 40 que mencioné anteriormente, para no equivocarme, señala expresamente que en la comisión de delitos de injuria o calumnia, que se refiere al artículo 29, dará derecho a la indemnización por el daño emergente, lucro cesante y daño moral. El demandante de autos señala que se le atribuyó la comisión de un delito al demandante, digamos, lo cual, si se hace esa alegación, se incurriría en el delito de calumnia, la posible atribución, digamos, del delito de homicidio. En este sentido, esta norma específica de la ley de prensa establece esa hipótesis, que si un medio de comunicación atribuye la comisión de estos dos delitos, efectivamente se da posibilidad y se da pie a una posible indemnización por daño moral.
si no estamos en el caso de atribución de un delito, en esa hipótesis, digamos, que esta parte no reconoce, digamos, dejándolo en claro, digamos. Si estuviese en otro tipo de hipótesis, efectivamente se utilizan las normas generales. Pero como es una norma especial, el inciso segundo del artículo 40, se debe preferir al momento de aplicar, digamos, una sanción a un medio de comunicación social. No sé si Uh-huh. Lo que pasa es que lo que usted me señala es el artículo 40, inciso primero, que dice: la acción civil para obtener indemnización de daño y perjuicios derivados de delitos penados en esta ley se regirá por las normas generales. Uh-huh. No, pero entonces no le entendí la pregunta, disculpe eso, señoría. Uh-huh. ¿Me lo puede...? Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. A ver, ha sucedido en otras oportunidades, digamos, que en el proceso civil efectivamente se ha podido establecer la existencia de un delito civil en este sentido del daño a la honra de una persona, cosa que en este proceso, en la gestión pendiente, no ha sido verificado. E insisto, a modo de ser repetitiva quizá, al existir esta norma específica, su señoría, en que se otorga un mayor refuerzo, digamos, a la posibilidad de establecer la responsabilidad de un medio de comunicación social en atención a que el legislador entiende, a juicio de esta parte, que la libertad de expresión y la libertad de prensa es un pilar básico y de un Estado democrático, debe entenderse que los requisitos para poder indemnizar el daño moral tienen que cumplirse a la luz de esta norma, prefiriéndose esta norma. Ministro García. Pregunta sobre un dato que desconozco. ¿La requirente hizo ejercicio del derecho a rectificación o respuesta? No, su señoría, no hizo uso de derecho. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Muchas gracias.